Hola y bienvenidos a Zona de Trabajo. Hoy tenemos un invitado ya muy especial y muy conocido aquí en el canal, que es Arnau, ingeniero de seguridad nuclear, que nos estuvo hablando sobre la energía nuclear en la primera entrevista. Y hoy vamos a tocar temas que a mí personalmente me parecen súper interesantes y que a todos vosotros, incluso a alguno, ya me habéis preguntado, de que lo dejamos caer en la primera entrevista, de cuándo vendría. Pues aquí está con nosotros. Voy a dejar que lo explique él. Solo os digo que es enfocado, es la energía nuclear enfocada a temas militares, pero vamos a dejar que se explique él y lo diga él. Y nada, vamos ya, sin perder más tiempo. ¿Qué tal, Arnau? Ya te estamos viendo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido de Estoy nuevo. encantado. Es un honor volver a estar aquí con todos vosotros. Ya sabéis, me gusta mucho compartir. Y como decía Alejandro, hoy vamos a hablar sobre la otra cara de la moneda de la energía nuclear, que es la energía nuclear un poco a fines militares y sobre todo quería centrarme en una iniciativa que he tenido el placer de participar de una forma breve pero intensa en mi carrera profesional y que es la no proliferación y el desarmamento de armas nucleares en el mundo. A ver, un poco ya sabéis de que la energía nuclear tiene un origen militar. Principalmente la energía nuclear se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos para terminar la guerra con el triste bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Un poco de ahí salió la iniciativa de controlar ese tipo de armas terriblemente destructivas que eran una realidad y era simplemente cuestión de tiempo que se fueran esparciendo por todo el mundo. La tecnología, como bien sabéis y como bien estarás de acuerdo Alejandro, es imposible de desinventarla ni de controlarla una vez inventada, la que la gente lo sabe, se va a esparcer Correcto. como todo. Y un poco ya desde el primer inicio, después del triste primer uso de armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, ya hubo iniciativas para limitar la proliferación de esas armas por el mundo. Pequeño inciso, creo que es necesario un poco dar una introducción a lo que es las armas nucleares en el mundo. Las armas nucleares básicamente son, ¿cómo le dirá? Un conjunto de elementos diseñado a explotar la energía contenida en los materiales fisibles. Cuando hablamos de materiales fisibles, en este caso no estamos hablando de el uranio 235 a 5,10% de concentración como es en el combustible civil. Estamos hablando o de uranio 235 de lo que se llama grado militar, enriquecido al 90 o 95%, o el plutonio 239. Es un elemento transuránido usado básicamente para fines militares, como cosa curiosa también puedo decir, de que dentro de un reactor civil se genera y se quema a la vez. Así que también ¿Vale? existe, Qué pero bueno. como se quema junto con el uranio 235 civil, pues se queda ahí. Ah, ah, Hablando de armas nucleares, todo el mundo sabe de Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki se usaron armas nucleares de fisión, de primera generación, usando en una era una arma de uranio enriquecido, la otra era una arma de plutonio. Son armas que más o menos daban un rendimiento del orden, una potencia explosiva, perdón, un rendimiento del orden de unos 20 kilotones. Otra definición, un kilotón es 1.000 toneladas, el equivalente a 1.000 kilos de TNT. Qué locura, es decir, por 20 Por mil 20. kilos. Sí, perdón, no, un kilotón es 1.000 toneladas, no 1.000 kilos, 1.000 toneladas, que serían 1 millón de Fua. kilos cada uno. Estas tenían 20, o sea, una potencia equivalente de 20.000 toneladas de TNT cada uno. Es una barbaridad. Fua, es una Mires como locura. lo mires. Después, más adelante, se crearon las armas de fusión o las armas termonucleares. En realidad no son armas de fusión, son armas de fisión-fusión, porque se usa una bomba de fisión para iniciar la reacción de fusión. Son como dos armas en una. Primero se usa la de fisión
que aparte de la potencia explosiva que ya tiene, que es brutal por sí misma, sirve para desencadenar la reacción de fusión, que es órdenes de magnitud más grande. Con las armas de fusión o termonucleares estamos hablando de megatones, no de kilotones. Un megatón es 1 millón de toneladas de TNT cada uno. Qué salvajada, ¿eh? Es una Una salvajada. auténtica locura. Sí, realmente son medidas que son imposibles de entender a simple vista. Después, como también sabéis, hay los primeros países en desarrollar la bomba atómica fueron Estados Unidos, en este orden Estados Unidos, la Unión Soviética, luego vinieron Francia, Gran Bretaña, y luego vinieron China y más adelante fue India, Pakistán y Corea del Norte. Hay un punto pequeño que es que la gente no sabe también, que es que Sudáfrica desarrolló un pequeño número de armas nucleares que fueron desmanteladas, después voy a dar más detalles, debido a los acuerdos internacionales de no proliferación y desarmamento. Eso cuenta como una de las grandes victorias. Y España, este es un tema también muy interesante. No tuvo armas atómicas, pero tuvo en su época un programa militar secreto, entre comillas, porque no era tan secreto. Eso ya vamos a hablar más adelante y a lo mejor en otra entrevista sería una ocasión perfecta, si Vale, Alejandro lo ni tanto. considera adecuado, pero da para hablar, da mucho para hablar, porque tiene muchas cosas y son cosas que dan para rascar. Vale, haremos un inciso, Arnau. Lo haremos otra entrevista porque sí que aquí no va a dar para todo y así lo diversificamos. Pero ¿en qué época sería más o menos? Si puedes dar el dato de El programa en la que militar, estaba. el programa militar español empezó justo después de que se hicieran públicas las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Vale, La información corrió por todo el mundo y de ahí salió el interés del gobierno español, pero hasta los años 60, 70 no estuvo a pleno rendimiento. Luego vale, se terminó en el 73, 80, mediados de 70 y 80 se fue dando por terminado y más adelante, el 81, ya se terminó todo. España firmó el 81, si me acuerdo bien, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y ahí se terminó todo, vale. Pues ya tenemos como ese pequeño dato avance. y lo ampliaremos en otra entrevista que dará mucho que hablar. Dará Sí, mucho que será hablar. interesante debatir de ello. También, Genial. como he dicho, las armas nucleares están presentes en el mundo, hay países que las tienen y hay, desde que después del final de la Segunda Guerra Mundial, hubo una iniciativa por parte de las Naciones Unidas, que precisamente hoy llevo una camiseta de las Naciones Unidas en honor a eso. Qué bueno. Se intentaron tirar iniciativas para limitar la tenencia y uso de estas armas por parte de los países. Hubo una primera iniciativa que decía de que todas las armas nucleares en existencia pasarían a ser propiedad de las Naciones Unidas. Los estados que las habían desarrollado deberían cederlas a las Naciones Unidas y que fueran las Naciones Unidas el responsable de custodiarlas o usarlas. No sé cómo, pero no serían propiedad, los países individuales no tendrían acceso a ellas precisamente para evitar usos como el que habían hecho en Hiroshima y Nagasaki. Claro. Esta primera iniciativa fue vetada por los Estados Unidos porque en la época, en los años 50, era casi el único país que tenía armas nucleares. El otro era la Unión Soviética, pero era justo al principio y tenía un número muy pequeño de ellas, así que la Unión Soviética estaba lógicamente a favor de esa medida porque perjudicaba a Estados Unidos estaba en Ya. contra porque le perjudicaba más a ellos y la vetó. Y esa iniciativa no pasó. Sin embargo, más adelante, un poco más adelante, en la época de los 60, mediados de los 60, se volvió a reunir las Naciones Unidas, todos los países, y ya se empezó a hablar de cómo limitar, porque hasta entonces era un poco
la jungla. Cada país tenía sus programas, no había ningún control y se planeó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, como está escrito ahora. Es como la punta de lanza de la no proliferación de este tipo de armas en el mundo. Es básicamente, es un tratado internacional de todos los países que lo quieran firmar para, uno, limitar e impedir la transferencia de tecnología y materiales usados para desarrollar armas atómicas. Segundo, es el tratado mismo reconoce la total disponibilidad y el total derecho de todos los países del mundo a usar la energía atómica con fines pacíficos. Es un punto también delicado y que a partir de ahí, bueno, hubo varios problemas, los contaré más adelante. Y el tercer punto, que es un punto muy interesante que desgraciadamente ha quedado un poco en suspenso, dice el tratado de que impedir la proliferación de armas nucleares es la primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es el desarmamento completo de los países que ya tienen armas nucleares. Eso es más Ah, complicado, ¿no? sí, porque Realmente. realmente los países no tienen ningún aliciente a renunciar a sus armas nucleares, sobre Claro. todo que hoy, a ver, es un poco políticamente incorrecto decirlo, pero el derecho de veto a las Naciones Unidas es precisamente de los países que tienen armas nucleares reconocidos por el tratado. Así que un poco es delicado y los países tienen muchas reticencias. Sí que hubo tratados bilaterales como el START para limitar el número de cabezas nucleares activas en un momento, pero es como limitar ¿cómo le dirá? Muy por arriba, de desarmarse nada hasta este momento. Y aún así, el Tratado de No Proliferación Nuclear ha tenido varias victorias importantes, varios logros e hitos importantes y también, tristemente, ha tenido pues varios fracasos, como voy a contar. Los mayores éxitos que ha tenido hoy en día el tratado, las iniciativas y el tratado de no proliferación de armas nucleares es el desarmamento, como había contado, de Sudáfrica. En el 1989, Sudáfrica tuvo un programa a partir de los 60, 70, 80 de armas nucleares, un programa nuclear militar, y llegaron a desarrollar 6 armas nucleares activas, listas para ser Bueno, usadas. Sudáfrica también desarrolló mucha tecnología nuclear en secreto, como centrifugadoras para enriquecer uranio. Y gracias al esfuerzo internacional de todos los países, en el 1989 Sudáfrica firmó el Tratado de No Proliferación y desarmó, y lo verificaron varios estados, así que desarmó las 6 armas atómicas que tenían. vale, es decir, en este momento Sudáfrica, por ejemplo, no tiene, está confirmado, ¿no? Ujú. Al Sudáfrica menos está a lo confirmado, que. está verificado que no tiene, además del Tratado de No Proliferación, aparte de, cuando un país lo firma, aparte de dar como tu compromiso a no dar tecnología nuclear para usos atómicos, a no recibir tecnología para usos atómicos, a no tener un programa, sea secreto o no secreto público, de desarrollo de armas militares, estás aceptando el control por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica de todos tus reactores, de todas tus fábricas metalúrgicas relacionadas con el uranio, de todas tus instalaciones para controlar efectivamente. Pueden haber inspecciones y hay inspecciones para Vale. impedir que se desarrollen armas militares. Hay inspecciones, por ejemplo, en Irán, en Irak, en esos países hubo y hay inspecciones. Por ejemplo, en Irán tienen problemas con el acceso de los inspectores para verificar cosas, pero bueno, esa es otra. Y el otro éxito, que eso pude estar, fue un verano, pero fue muy bueno, fue muy interesante. Pude estar ahí implicado en la no proliferación en Corea del Sur. En Corea del Sur tienen un instituto, se llama KAIST. La KAIST es la universidad la más avanzada de tecnología de Corea del Sur y tienen un programa que se llama NEREC, que es de no proliferación de armas nucleares, focalizada a Corea del Norte y a Corea del Sur. Y el hecho de que hoy en día con el vecino que tienen
Corea del Norte con armas nucleares, que Corea del Sur no haya desarrollado un programa de armas nucleares, es todo un éxito también de la no Claro, proliferación. Realmente se necesitan políticas activas porque Corea del Norte es una amenaza para Corea del Sur. claro. Y tú estuviste Eh, ahí, Arnau, tú has estado, ¿no? He estado en En el Corea del canal. Sur, he tenido el placer de hablar con gente del programa, con un poco gente de la administración de Corea del Sur y un poco hicimos una presentación, un pequeño estudio como detallando sobre todo las ventajas para Corea del Sur de mantenerse sin un programa nuclear militar. Realmente Corea del Sur creemos de que no necesita armas nucleares. Personalmente creo que ningún país del mundo hoy en día necesita armas nucleares porque como estudiamos, y bueno, es una visión subjetiva, pero que hay estudios, las armas nucleares hoy en día no tienen mucho sentido, aparte de ser armas políticas y sobre todo son armas que son únicamente útiles contra objetivos civiles. Así que en mi opinión, un arma nuclear solo la puedes usar para cometer crímenes de guerra y para masacrar pues un número muy grande de civiles, pero para nada más. Así que usos realmente militares tienen muy, muy, muy pocos hoy en día. Claro, es lo que comenta, ¿no? El tema nuclear es eso, que lo que provoca es una masacre, es a una muy gran escala. Y normalmente, y cada vez más, el tema militar está enfocado a ser más quirúrgico, es decir, pues drones que van al objetivo, unidades especiales que van al objetivo, no tan a gran escala que lo que tú dices pueden cometer crímenes de guerra y Claro, atrocidades. es este Mm. punto. A los años 50, 60, como no había la tecnología, puedo entender de que se necesitaran cabezas de guerra de altísima potencia, armas, potencias nucleares para llegar a objetivos o para, no sé, cumplir misiones de que de otro modo no se podía. Hoy en día, pues no hace falta realmente y un poco las armas nucleares están ahí sin tener ningún uso. Se dice que tienen un uso disuasivo, pero eso está por ver. Realmente solo hace falta ver las continuas amenazas, por ejemplo, nucleares de Rusia en frente de Ucrania y es algo de que personalmente me gustará mucho ver cómo pasa, porque realmente sería muy malas noticias para la no proliferación nuclear. Para mí sería la puntilla de muerte que un Estado con armas nucleares las usara contra un Estado de que no tiene, porque ha sido un poco la regla táctica que se ha vendido a los Estados para que no las tuvieran. Si no tienes armas nucleares, te garantizas que nadie las va a usar contra ti. Vale. Eso bueno, está por ver. Ha habido amenazas nucleares y un poco, pues bueno, pues está ahí. Volviendo al tema de la no proliferación, también ha tenido fracasos. Por ejemplo, los 3 fracasos más importantes han sido el caso de India. India recibió mucha ayuda de los Estados Unidos y de Francia para desarrollar su programa nuclear civil, como tienen derecho. Tiene que decirse también de que no es que India, ni Pakistán, ni Corea del Norte no violaron el Tratado de Proliferación, simplemente no lo firmaron nunca. Vale. No lo han firmado nunca, así que no tienen esas inspecciones de la agencia internacional, no han tenido nada. Ah, India en el 74, Pakistán en el 98 y Corea del Norte en el 2006 hicieron sus tests de armas nucleares, declarando públicamente de que son un estado con armas nucleares. Ha sido un fracaso de la no proliferación, también bueno por múltiples factores, pero bueno, es una realidad de que ya hay países no firmantes. Realmente, hoy en día los países no firmantes vienen a ser esos que acabo de comentar. Lo podréis ver en una imagen. Son Israel, India, Pakistán, Corea del Norte y Sudán del Sur. Son los países que aún no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. De esos, Sudán del Sur no se sabe que tenga nada, pero no ha firmado. India, Pakistán y Corea del Norte reconocen abiertamente que son países que tienen armas nucleares. Israel siempre ha tenido una política de ni confirmo ni niego, pero no ha firmado el Tratado de No Proliferación. Vale.
Porque al final el hecho de no firmarlo, está claro que algo tramas, ¿no? Es decir, si no lo firmarías y ya está. Abres la En el caso, puerta, no te limitas a no a renunciar a ello. claro, Lógicamente, no firmarlo abre la puerta de que se tomen represalias económicas, tenga sanciones, así que no es bueno para un país, no es bueno para las relaciones no estar, no firmar el Tratado de No Proliferación, pero cada país al final es soberano y claro. por mucho que me gustaría de que todos los países firmaran y que no hubieran armas nucleares en el mundo, pues no es el caso. También hay que decir de que personalmente un poco también el hecho de que los estados, porque a ver, hay que reconocer que el tratado como está escrito no es un modelo justo, no es un tratado justo. El Tratado de No Proliferación como está escrito reconoce a Estados Unidos, Rusia, anteriormente a la Unión Soviética, a Gran Bretaña, Francia y China el estatus de países con derecho a tener armas nucleares y al resto de países no les reconoce el derecho y les impide tenerlas. ¿Es un escenario injusto? Sí. ¿Es mejor que la alternativa, que es un escenario de proliferación total donde cada país del mundo tenga armas nucleares? Para mí sí. Es un escenario que para realmente ser efectivo no solo tiene que impedir a los estados de obtener armas nucleares, sino que se tiene que trabajar para los estados que tienen armas nucleares se desarmen. Es algo de que hasta el momento no hay ningún estado de que se haya desarmado y no da un buen precedente para los otros países. Y no hay Pero es el objetivo. no se les ve con predisposición tampoco, ¿no? Ah, Realmente. realmente como está, había esperanza, había mucha esperanza con el final de la Guerra Fría, de los estados que se pudieran desarmar, sobre todo para eliminar el stock de armas nucleares. Hubo una iniciativa muy interesante que es usar el uranio y el plutonio militar, como diluirlo y convertirlo en combustible para uso civil. Realmente mucho del stock de uranio militar de la ex Unión Soviética se ha diluido y se ha convertido en uranio de uso civil, eso es muy bueno, pero aún así quedan muchas, muchas, muchas cabezas nucleares bueno, en uso, listas, y con el aumento de tensión de los últimos años no parece de que se vaya en este camino, la verdad. Claro. No tengo esta impresión. Me Sí, aunque gustaría. sea por demostrar la fuerza, ¿no? Aunque sea por decir, tengo armas nucleares, lo que decíamos, ¿no? Que aunque no las uses, como hace Corea del Norte, ¿no? Que de vez en cuando sacan imágenes Ujú. probando armas nucleares, ¿no? Eso al final es como para decir, aquí estoy yo y Sí, demostrar un poco. el principal uso de las armas nucleares hoy en día es evitar un poco la intromisión en la política interna. Es que en inglés se llama deterrence, que es un poco como marcar la línea con los otros países. Realmente las armas nucleares son caras de producir, caras de mantener y no tienen un uso claro militar, así que para mí el valor de ellas hoy en día es claramente negativo para un país. Pero Claro, bueno, lógicamente por razones, los países que las tienen no quieren desprenderse de ellas, también es comprensible, pero bueno, es algo a trabajar en el futuro y realmente hoy en día si uno se quiere dedicar a la no proliferación de armas nucleares, a la no proliferación de armamento en general, hay, que yo conozca, dos institutos muy importantes. Uno, como ya he dicho, es en Corea, es KAIST-NEREC, que organiza un curso cada año. Si puede, bueno, después creo que a ver si podemos poner el link para la gente que quiera ver, si hay alguien que tenga curiosidad, realmente están abiertos a estudiantes y es muy, muy, muy interesante. El otro instituto que conozco es el CIPRI, Instituto para la Paz y el Desarmamento, no solo de armas nucleares, sino de todo tipo de armamento basado en Suecia. Y ellos, que yo sepa, no ofrecen cursos de verano, pero sí ofrecen puestos de investigación para las personas que estén, bueno, con una carrera universitaria, que puedan aportar algo. Ah, también tienen abiertos puestos de voluntariado
Y para trabajar en la proliferación no se tiene que ser ingeniero nuclear por fuerza. Se necesitan perfiles técnicos, pero también se necesitan muchos perfiles de política, de toma de decisiones, de relaciones Qué internacionales, bueno. están Mm. abiertos a otros campos también. Y básicamente es ponerse en contacto con ellos. Primero sería para empezar, si es el CIPRI, por ejemplo, en un programa de voluntariado o si es el KAIST, aplicar para un curso de verano y ofrecer y ya ofrecer tu perfil, si es un perfil un poco dedicado a eso, enfocado a relaciones internacionales, un poco hasta también ingeniería nuclear, también Claro. necesitan perfiles técnicos, pues tienen mucha aceptación y hay muchos números de que te contacten y te digan, sí, sí, es interesante realmente. Y es Vale, un campo, pondremos toda la información en la descripción, de enlaces y demás que sean de vuestro interés. claro. Realmente es un tema, es un poco como el cambio climático. La amenaza nuclear es una de las amenazas existenciales que están identificadas junto con el cambio climático, junto Ya. con varias, pero y realmente es importante porque sí, se puede justificar de que en el principio de la Guerra Fría un poco el hecho de que dos adversarios tuvieran armas nucleares ha mantenido las tensiones congeladas, pero vamos a un mundo de que la tecnología avanza a ritmos forzados Hmm. y eso ya no se puede mantener en secreto. Así que si no hay esfuerzos para evitar la proliferación, el escenario en que se avanza es un escenario de proliferación total, que quiere decir que todo el mundo que quiera, todos los países que quieran, pueden tener armas nucleares. Es un, a ver, es lo que decía, es un punto más justo que el tratado actual. Justo, sí, pero justo en un peor lugar. Si todo el mundo tiene armas nucleares, las posibilidades de que se usen en un conflicto regional o cuando un país pequeño vaya a perder contra un país pequeño es muy alta. El Claro. problema de las armas nucleares Hmm. es el siguiente, la potencia es altísima, el daño que pueden causar es totalmente órdenes de magnitud más alto que otras armas. Realmente un arma nuclear, especialmente si solo se puede usar o es especialmente útil efectiva contra civiles precisamente, el riesgo de que sea usada contra civiles es muy alto y el daño que puede causar por número de muertes es altísimo. Son armas muy peligrosas y cuantos más haya, más probabilidades que se usen y que se usen mal contra civiles. Al final Claro. es un punto que, aunque sea más justo que, porque claro, puedes decir, porque no es justo que unos los puedan tener y los otros no, pero si la alternativa, repito, es un mundo en que todo el mundo las tenga, las probabilidades de uso son mucho más altas, desgraciadamente. Y Arnau, eso no va a cambiar, ¿no? No hay predisposición de cambio en cuanto a que a esos países que han mencionado eh, cambie, ¿no? El estatus ese de que ellos pueden tener. No, los estatus no cambian por el tratado, están fijos. Sin Vale, embargo, como he dicho, hay tratados adicionales como los tratados de START entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que y van limitando el número de armas nucleares vale, como el máximo número que un Estado podía tener. Desgraciadamente, con la guerra de Ucrania y con las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, muchos de estos tratados han sido cancelados o vale. otros Ya. tratados que en vías de desarrollo han sido cancelados, así que un poco no está muy bien la cosa. Y es triste porque al final de la Guerra Fría había la iniciativa de ir reduciendo paulatinamente. A ver, los estados no se van a desarmar de un día para el otro. El camino es ir reduciendo el número de cabezas nucleares activas y que sea de algo gradual para que los estados no puedan decir, no, es que yo me desarmo y el otro no. Y ya que antes de eliminar el problema, minimizarlo. Cuantas menos haya, mejor. Realmente Claro. las armas nucleares, aparte del riesgo de ser usadas, hay el riesgo de que sean robadas, de que la tecnología pues o se copie o hayan, bueno, Malos usos, o ¿no? Al hayan final, malos que. usos. Sí, Hmm. realmente tener algo en el campo, en un silo aunque sea protegido contra un silo de misiles, no quiere decir que esté totalmente protegido. La mejor, el mejor escenario es que esa arma no esté ni construida. Claro.
Sí, sí, totalmente. Y claro, en este caso yo veo un escenario que puede ser que al final, ¿tú crees que todas las armas nucleares que cada país dice que tiene es un número real? Estaba, ¿O está bastante sí? controlado por los países. Hay la Asociación de Científicos Americanos, hay varios organismos que se dedican a hacer un recuento de las armas nucleares de cada país. Países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña abren un poco la información, declaran el número de cabezas nucleares que tienen. A que yo sepa, Rusia no lo hace y China tampoco. ¿Y Corea Ah, del Norte? no, Mm, Corea del Norte no. no, no. Claro, Hay estimaciones por la cantidad de material que hayan podido producir, pero no hay, ellos lógicamente son no muy hay. cerrados al Sí, final, son ¿no? En países ese cerrados que sentido. no dan Mm. información, se considera secreto de Estado, es imposible saberlo. Vale. Y Arnau, de tu viaje a Corea del Sur, ¿tienes alguna anécdota o algo así que quieras comentar o destacar? Sí, que estuvimos en un restaurante de Corea del Norte, no de dentro de Corea del Norte, pero en China los restaurantes norcoreanos son muy famosos, hay muchos, se come bien y realmente son baratos dentro del. Mm. Y realmente fuimos así de casualidad, realmente estábamos por China. El conductor del bus nos dijo, ¿queréis ir a un restaurante de Corea del Norte? Nos miramos todos, nos miramos con los profesores y dijimos, sí, ¿por qué no? Solo no decid nada de nuclear, de que estáis haciendo un programa de eso, vosotros estudiáis otra cosa. Pero sí, sí, fuimos a un restaurante de Corea del Norte. Fue lindo verlo, lindo ver cómo trabajan y muy especialmente me chocó mucho, por ejemplo, que mi profesor hablaba un dialecto muy próximo de Corea del Norte y hablaba con ese dialecto y pusieron unos ojos las camareras cuando le oyeron hablar así, pensaban de que era de Corea del Norte. Qué bueno. Otra anécdota es que para tener un recuerdo compré una botellita de licor de Corea del Norte típico, pagué con Visa y me lo aceptaron. Con una visa, pagaste ahí y te la Pagué cogió. en el restaurante de Corea del Norte con mi Visa y me la aceptaron sin ningún problema, así que Qué curioso, ¿eh? sí, Qué de un curioso. modo, pues transferí dinero por Visa al régimen de Corea del Norte. No sé si está muy bien decirlo. Bueno, no sería mucho. No, solo unos dólares, pero sí, sí, fue así. Qué bueno. Vale, pues hasta ahora lo que hemos comentado, creo que no hay ninguna duda, si no ponerla en comentarios, pero yo creo que Arnaud se ha explicado perfectamente. Pondremos enlaces de lo que hemos dicho del SIPRI, del Kaisnerek, de todo lo que veamos que es interesante, lo pondremos por si queréis tener más información. Y, y Arnau, si no quieres añadir nada más, pasamos a contar cuatro anécdotas. Bueno, sí, serían tres anécdotas que he preparado un poco. Hay muchas. La gente un poco conoce los principales accidentes en la energía nuclear civil. Ha habido muchos accidentes relacionados con armas nucleares en el mundo y no solo de usos. Los usos solo, por suerte, han sido solo en Hiroshima y Nagasaki, pero se han perdido bombas, se han quemado bombas, se han destruido bombas. Como había dicho en el anterior vídeo, hay una zona de Estados Unidos que existe de casualidad. Muchas cosas. A ver, voy a explicar algunas de las más espectaculares, solo Vale. para ilustrar un poco. Realmente el riesgo de las armas nucleares, no es solo el uso, hay accidentes, pasan cosas, es imposible evitarlo. Ha habido muchos accidentes relacionados con armas nucleares, en que armas nucleares han sido implicadas en el mundo. Primer ejemplo que puedo dar en Carolina del Norte, en enero de 1961. Ah, máxima tensión de la Guerra Fría. Estados Unidos tenía bombarderos armados con armas atómicas en el aire en todo momento. 24 horas del día, 365 días al año, había Joder. bombarderos atómicos en patrulla, dando vueltas por Estados Unidos por si había guerra y tenían que ir a bombardear la Unión Soviética. Lógicamente, como todo elemento mecánico, pues hay fallos
Y un bombardero, un B-52, que estaba volando con armas nucleares, se parte en dos. Fallo estructural. Eso puede alegarse, se parte en dos. Y lógicamente las dos armas nucleares, las dos bombas nucleares que llevaba, pues se caen del avión. El avión está partido en dos en llamas, pues las bombas nucleares se caen. Son bombas de fusión. Son bombas de 4 megatoneladas cada una. La potencia nuclear de estas bombas atómicas es escalofriantemente alta. Son 200 veces la potencia de Hiroshima por cada bomba. Vaya locura, ¿eh? 200 200 veces veces. la potencia de Hiroshima. Ujú. Una de las bombas se estrella directamente contra el suelo. Explotan los explosivos convencionales que llevan explosivos convencionales para iniciar la reacción nuclear, pues explotan los explosivos convencionales, lógicamente esparcen el plutonio por todos lados, es un riesgo radiológico, pero se termina ahí. Lo más preocupante es que la otra bomba abre su paracaídas, activa 3 de los 4 pasos para detonar hasta el momento y era un alto secreto de Estados Unidos y aún hay un poco como de controversia sobre eso, pero realmente 3 de los 4 pasos para detonar, no solo que exploten los explosivos convencionales, no, sino que explote la bomba con toda su potencia de 4 megatones, de 220 de Hiroshima, 3 de los 4 pasos se activaron. No, ¿por qué no explotó la bomba y por qué no destruyó un radio de 50 kilómetros de, de Estados Unidos? Pues, Simplemente porque el cuarto paso era una pequeña maneta armado seguro de que se dejó en posición segura e impidió la explosión. Cuando encontraron la bomba después del equipo de rescate americano que fue, se encontró la bomba intacta en el suelo con la maneta en posición segura. Y os podéis pensar, bueno, para eso estaba la maneta, realmente por eso estaba la maneta, pues vayan medidas de seguridad que evitan estos accidentes, ¿no? Pues que haya algo manual de que esté en posición segura, por si todo falla, que quede eso. Eso estaba muy bien hasta que el equipo se fue a ver la otra bomba, que estaba en pedazos, pero que lógicamente quedaban restos, y descubrieron esa maneta en posición armado en la otra bomba. y la Realmente otra estaba hicieron armada. la otra estaba armada, esta maneta está en posición armada, quiere decir de que nadie controlaba la posición de las manetas. Si hubiera sido al revés y la bomba que hubiera abrido el paracaídas hubiera tenido la maneta en posición armado, 50 kilómetros, habría un cráter de 50 kilómetros en Estados Unidos, En Carolina del Norte hemos dicho, ¿no? sí, en Carolina del Norte. Fua, qué locura, Hubiera qué habido locura. una detonación nuclear de 200 veces la potencia de Hiroshima por un simple error. Fua. Claro, lo que comentan, ¿no? Que al final no había un protocolo, sino las dos estarían armadas o desarmadas, ¿no? Claro, sí, Debería sí. ser. Luego sí se corrigieron cosas, pero hasta en el momento se puede decir de que como, pues por casualidad, simple casualidad. Porque en la que estaba armada, ¿cuántos pasos estarían? De los cuatro, ¿cuántos habrían? Solo No, uno, ¿no? El de solo ninguno. uno, el de la maneta armada, los otros tres no llegaron, porque el primero sé que era la apertura del paracaídas. La bomba no Vale, abrió el paracaídas, si no abre el paracaídas ya se termina ahí. El circuito vale. El no, resto bueno, no, no, no se el resto activa. no, sí. El Vale, primer vale. paso era la apertura del paracaídas, después creo era la activación de las baterías y había unos radar altímetros que tenían que dar señal para que la bomba supiera exactamente en qué altitud detonar. Y la maneta. Vale, vale. Qué Si bueno. había Muy más, no es interesante. público. Pero de momento, bueno, Brutal, ¿eh? El sí, sí, primero. El realmente primero de tres, que he de dicho los cuatro, tres. perdonad. Cuatro, son No, tres hay anécdotas, muchos más, pero pero creo que estas tres son las más representativas. Después hay eso, sí. bombarderos que se han estrellado, en el despegue, en el aterrizaje, se han prendido Bueno, fuego, las bombas se han quemado. Pero normalmente cuando una bomba de esas se quema, explotan los explosivos convencionales. A ver, es un desastre, esparcen el plutonio o el uranio enriquecido por todas partes, es un riesgo radiológico, pero se termina ahí.
Vale, claro, al final pocas cosas han pasado, ¿no? Para lo que es que quien Pocas, juega con fuego pocas se quema, cosas, ¿no? claro, Pues. pocas cosas han pasado por el número de accidentes que ha habido. El Ujú. segundo accidente que realmente fue muy, muy, muy grave y mucha gente no lo sabe, es lo cerca que se estuvo de una guerra nuclear total entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en el 83. Se estuvo muy cerca de un intercambio, técnicamente se llama un intercambio total de misiles, porque Vale. básicamente todo el mundo lanza los misiles que tiene contra el otro, por un error, por un simple error de una máquina. Afortunadamente no pasó por una sola persona. Dando un poquito de background, de contexto, año 1983, realmente el punto álgido también de la Guerra Fría. Ronald Reagan hizo un discurso incendiario a pocos meses antes prohibiendo la existencia de la Unión Soviética. Ah, la Unión Soviética era cuando derribaron el avión comercial Korean Airlines porque se desvió y entró en una zona de espacio aéreo restringido. Bueno, mucha tensión. Hubo unos ejercicios de Estados Unidos de la OTAN también, el Able Archer 83, justo antes. Bueno, el peor momento posible. En ese entonces el sistema de control de los misiles soviéticos iba por satélite. Tenían satélites para detectar si Estados Unidos lanzaba sus misiles. Eran satélites que tenían que ver la emisión de calor de los misiles cuando despegaban de sus hilos y Vale. estaban pues las 24 horas también todo el año enfocados a Estados Unidos verificando eso. Resulta de Ujú. que uno de esos satélites, ¿cómo lo diría? Se puso en una posición de que le dio el sol, tontamente le dio el sol, confundió el sol, creo que reflejado en unas nubes, bueno, consideró un reflejo del sol como el lanzamiento de 5 misiles nucleares de Estados Unidos a la Unión Soviética. Hay un documental muy bueno, también voy a ver si os puedo pasar el link. Vale. Ah, las órdenes en el búnker de control del sistema de lanzamiento de misiles soviéticos era que hasta 3 misiles era lanzamiento de misil. A partir de los 3 misiles, ya el mensaje que salía ya no era lanzamiento de misil, era ataque con misiles. La batería a saco, ¿no? Básicamente, la doctrina del momento era, en caso de recibir ese mensaje, se transmitía la orden a Moscú, pero básicamente era lanzar inmediatamente todo, porque no era un lanzamiento accidental, ni 2 ni 3, era un ataque con misiles. Se consideraba que más de 3 lanzamientos ya era un ataque confirmado. Vale. Por suerte, Buah. en ese momento, en el búnker de misiles había Stanislav Petrov, el teniente coronel Stanislav Petrov. Fue suficientemente vivo, inteligente y tuvo el coraje, porque se necesita coraje, para desobedecer la doctrina y decir que no, que eso era un fallo del sistema y no comunicar el evento a Moscú directamente. No lo comunicó, dijo, bajo mi propio riesgo no voy a comunicar eso porque considero que ha sido un error. Am, Más adelante le preguntaron, ¿y por qué habías llegado a esta decisión? Y simplemente dijo, nadie empieza una guerra nuclear solo con 5 misiles. Vale. Qué Y buena, realmente, sí, buena sí, lógica. pero no. Y se quedó ahí. El teniente coronel Petrov fue, lógicamente, no, ¿cómo lo diría? No le castigaron porque realmente evitó una guerra nuclear, pero le licenciaron sin honores del ejército Vale. ruso. Lo jubilaron porque había desobedecido la doctrina, aunque Claro, tuviera razón. por no haber seguido el protocolo, exacto. Sí, Aunque, sí. aunque gracias a eso evitó una Evitó una guerra guerra. nuclear que los rusos, porque si los rusos hubieran lanzado todos sus misiles, los Estados Unidos también. Ese es Claro, el problema de las armas nucleares, de tener como todo el mundo en alerta, de que por un error de un lado, por un error del otro, pues se puede iniciar una catástrofe y con muchos millones de vidas en juego. menos mal porque es eso, porque si no, de hecho, hubiera sido el inicio de la guerra hubiera sido por parte de la Unión Soviética. Porque Sí, claro, ellos la hubieran dicho Estados que Unidos no no, hubiera lanzado nada, claro. claro, Bueno, ya, claro, ahí ya claro. empezarían, ¿no? Con.
Pero claro, Bueno, además en todo el contexto de máxima tensión, de discursos incendiarios, de ejercicios de la OTAN antes, realmente si hubiera mandado el mensaje, bueno, había habido muchas probabilidades de que realmente los jefes de la Unión Soviética, los líderes hubieran militares lanzado. hubieran lanzado. Realmente se considera que era un muy mal momento como para tener este tipo de incidentes y gracias a Stanislav Petrov Qué a bueno. lo mejor estamos vivos todos. Que si te fijas, Arnau, en estas dos anécdotas que hemos comentado de momento, estos dos momentos, a ver, que por casualidades o lo que sea, gracias a Dios no fue a más, hemos visto como que las casualidades en este sentido ayudaron, ¿no? En un caso que una estuviera armada, la que estaba armada no detonó y la otra sí, estaba desarmada que diga, y en este caso, pues que estuviera en ese momento Stanislav Petrov para tomar esa decisión, porque si llega a estar otra persona, quizás dice, mira, Quizás sí, protocolo. protocolo y que sea Hmm, lo que Dios quiera, ¿no? sí, sí. Y bueno, la tercera que quería hablar un poco es la más cercana a los españoles, que es el incidente de Palomares de enero del 1966. También, bueno, esa ya se conoce más. Am, Palomares, lo típico. Estados Unidos tiene aviones constantemente volando con armas nucleares por motivos de patrulla alerta y un bombardero B-52 y su avión de repostaje en vuelo, pues no se cuadran bien y chocan en el aire. En ese caso son 4 bombas nucleares de, a ver, que me acuerdo, 1,5 megatones cada uno, básicamente 75 veces Hiroshima, las que se caen, un poco más pequeñitas, pero en esos rangos hablar de pequeño o grande pierde todo su sentido. Sí, es una locura Es una en locura igualmente. mayúsculas. Y 2 de ellas se caen a plomo, se chocan con el suelo cerca de Palomares. También los explosivos convencionales explotan, esparcen el plutonio por todos lados. Si es un problema radioactivo que se tiene que limpiar, pero se termina ahí. Y las otras dos abren paracaídas y caen. Una cae en el mar y la otra cae en tierra. Bueno, todo el mundo conoce las autoridades de la época yéndose a bañar en bañador, la famosa foto a Palomares, para demostrar que era seguro. Realmente hay zonas que quedaron muy contaminadas por el plutonio esparcido en tierra. Se tuvo que armar inmediatamente una operación de rescate con un submarino experimental de Estados Unidos para rescatar la cuarta bomba, la que había caído al mar, porque se tenía el riesgo de que, como seguramente los rusos sabían eso, que intentaran capturarla antes para tener acceso a todos los secretos. Y Vale. realmente se rescató. En Estados Unidos, en el Museo del Aire y el Espacio, creo, si no lo digo mal, hay una réplica de cómo quedaron esas 2 bombas nucleares que cayeron en paracaídas, las bombas de Palomares, que se llaman ahí. Y realmente choca ver que no están casi nada dañadas, son un poco aboleadas del frente y ya. Son Cayeron, resistentes, sí, vamos, sí, que cayeron con son. paracaídas además, pero que realmente podían continuar funcionando. Y también lo que la gente no sabe, muy poca gente sabe, es de que ah, el las autoridades españolas de la época, el vicepresidente del gobierno, Agustín Muñoz Grandes, ordenó a la Junta de Energía Nuclear, el organismo militar español responsable de la energía nuclear de la época, mandar a uno de sus científicos más reputados en la materia a investigar el sitio donde cayó la bomba intacta en tierra de, bueno, investigar las dos, pero sobre todo esa de Palomares. Gracias a este incidente, los científicos españoles y el gobierno español ganaron todo el conocimiento sobre las bombas nucleares, las bombas termonucleares, ganaron mucho conocimiento y fue muy útil para el programa nuclear en esta época secreto español. Vale. Así que se usó realmente. Fue un incidente, pero también tuvo su lado positivo para el gobierno de la época. Claro, le pudieron sacar provecho al menos al incidente y que por suerte no tuvo mayores No consecuencias, tuvo ¿no? mayores Sí, consecuencias. Bueno, se tiene que decir de que una buena zona
estuvo irradiada y se tuvieron que hacer Mm. controles en todas las hortalizas, todos los productos de alrededores, porque realmente hubo dosis. Por el tema del plutonio esparcido, ¿no? Esparcido, Pero sí. bueno, dentro de lo malo, ¿no? El hecho de que no detonase lo Sí, que es no la había cabeza nuclear. claro, no había habido una detonación, si no hubiera sido mucho, mucho, mucho peor. Claro, Palomares no existiría. probablemente, ¿no? Claro, es que si es 75 veces la potencia de la bomba de Hiroshima, que Ujú. es una auténtica salvajada. Por eso, Bueno, tener armas nucleares, aunque no se usen, es peligroso, sobre todo por las consecuencias, lo que decimos los ingenieros, que realmente el riesgo, la definición de riesgo es probabilidad por consecuencias, aunque la probabilidad sea pequeñita. Si las consecuencias son enormes, el riesgo es alto. claro, Realmente es muy riesgoso tener armas nucleares hasta construidas, porque los accidentes pasan, esas cosas pasan, y más si tienes aviones en patrulla llevándolas constantemente. Esas cosas son hasta cierto punto inevitables o muy probables. claro, es justo lo que decía, ¿no? Que quien juega con fuego se quema, se puede quemar. Y en Bueno, este caso, a esa magnitud, ¿no? En un traslado, en cualquier. El hecho de estar trabajando con ellas, por mucha seguridad sí, que puedas aplicar, siempre pueden haber sí, descuidos. es eso. Quien juega con fuego se puede quemar, y más si haces malabares con las cerillas prendidas. Así Sí, que, claro, totalmente. ujú, Pues qué bueno, buena, ¿no? En relación a lo último que has comentado, en otra entrevista, en otro vídeo ya analizaremos todo el programa nuclear militar español, ujú. A la ¿no? parte Lo de ella hacemos. que de ello que es pública, pues sí, he leído un poco de ello, me he informado un poco de ello, he hablado con gente que no estuvieron directamente, pero sí conocieron cosas, y bueno, lo que se pueda contar, pues me encantaría también contároslo. Qué bueno. Pues Arnau, lo de este vídeo me parece brutal, el contenido, un valor increíble, muy interesante. Yo mismo tenía ganas de hacerlo. Yo tenía muchísimas ganas, cuando ya comentamos de hacerlo, ¿no? Y de hablar de este tema. Ya tenía ganas y mira, pues creo que ha quedado muy interesante Ujú. Es, todo lo que has comentado. es un placer para mí poderlo contar, y también aprovecho para repetir, hay esfuerzos importantes de no proliferación en curso en este momento. Hay institutos y organizaciones que están dedicados a eso, y si alguien quiere hacer del mundo un mundo un poco mejor, un poco más seguro, bastante más seguro en mi opinión, pero no tengáis ningún problema, no tengáis ninguna duda en contactarlas y informaros. Realmente se buscan perfiles, y es un tipo de trabajo que no solo es por el placer personal o por lo que te pueda dar, es realmente por hacer un mundo mejor y más seguro. Qué bueno, muy interesante, muy bueno lo que estás diciendo y yo creo que quizás personas que vean este vídeo y no conocían esto, Ujú. les picará el gusanillo y van a dar el paso quizás. Si alguno lo hace, ponedlo en comentarios y Ujú. nos gustaría saberlo. Sí, hasta si necesitáis más información, pues mandad un comentario, y así eso, pues ya damos correos personales, poned preguntas, o no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Para mí es un placer ayudar a todo el mundo que quiera involucrarse en eso. Realmente es algo donde vamos a ganar todos. Claro, sí, eso al final es necesario ir por el camino de la no proliferación. Ujú. Eh, Pues lo dicho, pondremos toda la información en la descripción, ¿vale? Vamos a poner los enlaces. De las cosas que hemos comentado, diremos, bueno, veréis que se han puesto imágenes para documentar un poco gráficamente. Y, y lo dicho, queda pendiente comentar sobre el programa nuclear militar español, Ahí ¿vale? queda para otra entrevista. Sí, ¿quieres añadir algo, Arnau? ¿Algo Algo comentado? de últimas, ¿no? Que es lo mismo que dije. Si os interesa el tema, sed curiosos, buscad en internet, hay mucha información, hay muchos organismos, y podéis ver la lista de accidentes, hasta simplemente buscando en Google accidentes nucleares militares, salen listas, y a veces a uno se le ponen pelos de punta, porque ha ido varias veces muy justo de que no haya consecuencias terribles. Qué bueno. Sí, lo que decíamos, que para lo que podría haber pasado,
muy pocas cosas han pasado, Ujú. gracias a Dios, a casualidades, ¿no? Como las que hemos comentado. Pero bueno, que así siga porque se puede liar Y hablando de también esto. añadir un último punto, que es que, por favor, aunque eso da cosa y es necesario que dé un poco que de respeto, no confundir la energía nuclear civil con la militar. Es otro mundo, es otra cosa. Los niveles de riesgo en el mundo civil están muy controlados y realmente la energía nuclear civil, como dice el Tratado de No Proliferación Nuclear, es un derecho de todo el mundo para fines pacíficos. Claro. Con ese apunte yo creo que es donde vamos a cerrar, que es muy bueno. Y lo he dicho, Anna, un placer haberte tenido con nosotros hoy, de nuevo por aquí. Vas a venir más veces, eres un invitado que siempre aporta mucho valor, entonces ya me lo han Gracias. dicho en la anterior entrevista, ya mucha gente me comentó que, como ya dijimos que esto se comentaría, a ver cuándo sale, a ver cuándo vuelve Arnau, tal, pues eres muy querido en la comunidad de Zona de Trabajo, ahí queda Muchas dicho. gracias. Es un honor y un placer poder colaborar contigo, Alejandro, y con Zona de Trabajo. Pues muchísimas gracias, Arnau, y nos vemos en otra entrevista, nos veremos en breve. Claro, será un placer. Muchis- Muchas gracias, Arnau, un placer y un honor tenerte con nosotros de nuevo. Chao, Chao, hasta chao. luego.